Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Efesios capítulo 1. Salutación y bendición apostólica. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se presenta no por elección personal, sino por el llamado divino. Gálatas 1 versículo 1. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. El título apóstol significa enviado con autoridad. Su ministerio no depende de credenciales humanas, sino del mandato celestial. Es portador de revelación, no de opinión. La voluntad de Dios define su identidad y misión. Él no se autoexaltó, fue escogido. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Los creyentes son definidos por su unión espiritual con Cristo. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos. Santos no implica perfección sin pecado, sino separación para Dios. Fieles habla de compromiso y perseverancia. Esta doble descripción afirma su posición y su práctica. Ser en Cristo es estar en nueva identidad. Pablo honra a los creyentes como pueblo consagrado. ¿Qué están en Efeso? La carta está dirigida a la iglesia de Efeso, ciudad principal en Asia Menor. Hechos 19 narra cómo Pablo ministró allí con poder. Efeso era centro cultural, comercial y religioso, con fuerte idolatría. Allí brilló el Evangelio con claridad. La iglesia estaba rodeada de oposición, pero firme en fe. Pablo les escribe para fortalecer su identidad espiritual. Son luz en medio de tinieblas. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Estas palabras resumen la bendición fundamental del Evangelio. Romanos 5, 1, 2, justificados, tenemos paz y acceso por la fe a esta gracia. La gracia es el favor inmerecido que salva, y la paz es el fruto que produce. Pablo no saluda con cortesía vacía, sino con verdad espiritual. Donde hay gracia, hay paz. Ambas vienen juntas como herencia del creyente. Son bendiciones reales, no solo deseos. De Dios nuestro Padre. El origen de estas bendiciones es el Padre Celestial. Santiago 1:17, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Dios no es lejano, es nuestro Padre. Esta relación trae identidad, seguridad y provisión. No es solo creador, sino Padre amoroso. Toda gracia fluye desde su corazón. La paz nace de saber que somos hijos. En él comienza la obra de salvación. Y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz se canalizan por medio del Señor Jesús. Juan 14:27, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Jesús es Señor, amo, y Cristo, ungido. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por su muerte y resurrección, la gracia se hizo accesible. En él somos reconciliados. Toda bendición espiritual nos llega a través de él. Su nombre es garantía de plenitud. Bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza con una doxología, exaltando a Dios por su obra redentora. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solo es Padre nuestro, sino del Hijo eterno. Esta relación revela su amor, autoridad y propósito. Bendecir a Dios es reconocer su grandeza. Toda adoración comienza con gratitud por quien Él es. La salvación nos invita a alabarlo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios ya ha otorgado, en Cristo, todo lo necesario para la vida cristiana. 2 Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
No hay bendición material o espiritual que no fluya de su gracia. Estas bendiciones son eternas, no temporales. Son realidades del reino, no promesas vacías. La fe las recibe, aunque aún no se vean en plenitud. En los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones tienen su origen y garantía en la esfera celestial. Efesios 2:6 nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dependen de la tierra ni de las circunstancias. Están aseguradas en Cristo, quien reina sobre todo. Vivimos en la tierra, pero nuestra posición espiritual está arriba. Las bendiciones celestiales superan cualquier riqueza terrenal. En Cristo poseemos lo eterno. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió soberanamente en Cristo, mucho antes de que existiéramos. 2 Tesalonicenses 2:13, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esta elección no fue por mérito, sino por gracia. No se basa en obras, sino en su propósito eterno. La salvación no es improvisación divina, sino plan eterno. Ser escogidos en Cristo revela su amor anticipado. Somos fruto de su voluntad. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección tiene un propósito, vivir en santidad. Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dios no escoge para vivir en pecado, sino para ser transformados. Sin mancha habla de pureza moral, no de perfección instantánea. El Espíritu trabaja en nosotros para reflejar a Cristo. Esta es nuestra posición y nuestro llamado. Delante de Él, no del mundo. En amor. El amor de Dios es la fuente y el ambiente de su elección. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros. Todo lo que hace proviene de su carácter amoroso. No fue obligación, fue compasión. La santidad verdadera brota del amor, no del miedo. Ser santos en amor es reflejar su naturaleza. Su amor eterno produjo nuestra salvación y transformación. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor habiéndonos predestinado. La predestinación no es una doctrina fría, sino una verdad impulsada por amor. Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. Dios planeó de antemano nuestra redención. Su propósito fue salvar, transformar y glorificar a su pueblo. No fuimos elegidos al azar, sino amados eternamente. La predestinación resalta su soberanía, no elimina nuestra responsabilidad. Todo comenzó con amor. Para ser adoptados hijos suyos. La meta de la predestinación es la adopción espiritual. Gálatas 4:5, para que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no somos esclavos, sino hijos. Esta adopción nos da identidad, herencia y acceso al Padre. No fuimos simplemente perdonados, sino incorporados a su familia. Somos parte de su casa, con todos los privilegios. Nuestra adopción es eterna y segura. Por medio de Jesucristo. Cristo es el mediador exclusivo de esta adopción. Juan 14:6, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otra vía de entrada a la familia divina. Su muerte pagó el precio para hacernos hijos. Su resurrección nos asegura la vida nueva. Todo lo que somos proviene de Él. La salvación no es genérica, es cristocéntrica. Jesús es el canal de toda bendición. Según el puro afecto de su voluntad. La elección y adopción son fruto del deleite soberano de Dios. Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. No fue obligación, fue placer divino. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. El puro afecto habla de decisión amorosa, sin coacción. Dios se gozó en salvarnos. Esta verdad aplasta el orgullo y exalta la gracia. Nuestra salvación fue deseada por Dios. Efesios 1:6.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito final de todo lo que Dios hace es su propia gloria. Romanos 11:36, de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. La gracia gloriosa merece exaltación constante. La salvación no es solo por nosotros, sino para Él. Alabar su gracia es reconocer su grandeza. La adoración brota de un corazón que entiende el favor inmerecido. Su gloria es el centro del Evangelio, con la cual nos hizo aceptos. Dios, por su gracia, nos recibe y nos declara dignos en Cristo. Colosenses 1, 21, 22, os ha reconciliado, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles. No fuimos aceptados por mérito, sino por imputación. La palabra implica ser recibidos con agrado. La culpa fue removida, la justicia de Cristo fue aplicada. Ya no somos rechazados, sino recibidos con gozo. Somos bienvenidos ante el trono. En el amado. Cristo es el amado del Padre, y en Él somos hechos parte de esa aceptación. Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo en Él hallamos favor. No hay aceptación fuera del amado. Nuestra identidad está ligada a la suya. Lo que Él es, nos ha sido atribuido. En el amado somos justificados, redimidos y glorificados. Él es nuestro lugar seguro. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Cristo es el Redentor, y su sangre es el precio que pagó por nuestra libertad. Primera de Pedro 1, 18, 19, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La redención implica liberación del pecado y de la esclavitud espiritual. No fue con oro ni plata, sino con su vida. Su sacrificio es el fundamento de nuestra libertad. La cruz no fue un accidente, fue un acto intencional de amor. El perdón de pecados. El resultado inmediato de la redención es el perdón completo. Colosenses 2:13, os dio vida, perdonándoos todos los pecados. El perdón no es parcial ni condicional, es total. Dios borra la culpa y restaura la comunión. No hay condenación para los que están en Cristo. El perdón es un acto judicial y relacional. Limpia la conciencia y renueva el corazón. Según las riquezas de su gracia. La medida del perdón no es nuestra necesidad, sino la abundancia de su gracia. Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su gracia no se agota ni se limita. Es rica, generosa y poderosa. El perdón fluye sin escasez. Cada pecado confesado es cubierto por su gracia infinita. No somos perdonados porque lo merecemos, sino porque Él es gloriosamente generoso. Efesios 1:8. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? La gracia no se limitó a salvarnos, sino que sobreabundó en favor nuestro. Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente. Dios no mide su amor con escasez. Nos cubrió con su favor hasta desbordar. La salvación no es una medida justa, sino una demostración excedida de gracia. Él da más de lo que pedimos o entendemos. Su generosidad supera toda expectativa humana. En toda sabiduría e inteligencia. Dios nos concedió sabiduría espiritual para comprender su obra. Colosenses 1:9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esta sabiduría no es terrenal, sino revelada por el Espíritu. Nos capacita para entender el plan de redención. Inteligencia implica discernimiento práctico. La gracia no solo perdona, también enseña. En Cristo aprendemos a vivir conforme a su verdad. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios reveló lo que antes estaba oculto, su plan de salvación en Cristo. Romanos 16,
25-26, el misterio ha sido manifestado. El Evangelio no es invención humana, es revelación divina. No es un secreto místico, sino un mensaje claro para el pueblo de Dios. Él quiso darse a conocer. Su voluntad ya no es oculta, está abierta en Cristo. El misterio ahora es proclamado. Según su beneplácito. Todo esto fue motivado por el deleite soberano de Dios. Lucas 12:32, porque al Padre le ha placido daros el reino. No lo hizo por obligación, sino por gozo. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Nos reveló su plan porque le agradó compartir su gloria. Su gracia no es forzada, es voluntaria. Su bondad se complace en bendecir. El cual se había propuesto en sí mismo. El plan de redención nació en el corazón de Dios, no en la necesidad humana. Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No fue respuesta al pecado, sino propósito eterno. Dios se propuso salvarnos antes de la creación. Él es el autor y ejecutor de su voluntad. Su propósito es inviolable. Nada detiene lo que Él determina en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo. Este es el objetivo final del plan de Dios, que todo tenga su centro en Cristo. Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz, por medio de la cruz. Cristo no es solo Salvador, es el eje del universo. Todo será restaurado bajo su señorío. El pecado dispersó, Cristo reúne. La unidad cósmica está en Él. Dios lo exaltó como cabeza de todo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se refiere al momento que Dios ha señalado para ejecutar su plan eterno. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nada ocurre fuera de su calendario perfecto. Hay una economía divina administrada con sabiduría. Cristo es el centro del tiempo y de la historia. Dios no improvisa, actúa con propósito en cada etapa. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Toda realidad, visible o invisible, será ordenada bajo Cristo. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra. Su dominio es universal. No hay esfera fuera de su autoridad. La redención afecta a todo el cosmos. Ángeles, hombres, creación, todo se sujeta a Él. Su obra restauradora lo abarca todo. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia. En Cristo no solo fuimos redimidos, también hechos herederos. Romanos 8:17, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia incluye vida eterna, gloria futura y acceso a todas las bendiciones del reino. No es una promesa vaga, es una realidad asegurada. Ser herederos implica pertenencia, propósito y destino. En él poseemos riquezas eternas. Habiendo sido predestinados. Nuestra herencia no es accidental, sino parte del plan eterno de Dios. 2 Timoteo 1:9, según el propósito suyo y la gracia, antes de los tiempos de los siglos. La predestinación no niega la gracia, la confirma. Fuimos escogidos y destinados a recibir lo que nunca podríamos ganar. Dios nos eligió con una meta gloriosa. La predestinación no es injusticia, es amor eterno. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. La herencia se cumple por aquel que ejecuta su voluntad perfecta. Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada escapa al control divino. Cada detalle de la historia está dentro de su propósito. Él no improvisa ni fracasa. Nuestro futuro está seguro porque está en manos del que gobierna todo. El Dios que planea, también cumple. Según el designio de su voluntad. Su voluntad es intencional,
sabia y poderosa. Salmo 33 horas y 11 minutos, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Dios actúa según su consejo, no por reacción. La herencia que recibimos es expresión de su deseo eterno. No es caprichosa ni arbitraria. Está basada en su carácter justo y amoroso. Su voluntad define nuestro destino. Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. El propósito de nuestra salvación es glorificar a Dios. Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. No fuimos salvados solo para el cielo, sino para exaltar su nombre. La gracia produce adoración. Nuestra vida debe reflejar su gloria. Todo en la redención apunta a su honra. La Iglesia existe para glorificarlo eternamente. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo se refiere probablemente a los judíos creyentes que confiaron primero en el Mesías. Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. Ellos recibieron las promesas y fueron los primeros en creer. Pero su fe no fue solo para su bien, sino para glorificar a Dios. La esperanza verdadera siempre tiene un objeto, Cristo. La fe antigua y la nueva apuntan al mismo Salvador. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros. Pablo incluye ahora a los gentiles creyentes, afirmando su plena inclusión en Cristo. Efesios 2:13, ahora en Cristo Jesús, vosotros habéis sido hechos cercanos. No hay distinción entre judíos y gentiles en cuanto a salvación. Todos están unidos en Cristo. La promesa es para todos los que creen. Vosotros también sois parte del plan. El Evangelio es para toda nación. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. La salvación viene por oír y creer el Evangelio. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La verdad salva cuando es recibida con fe. El Evangelio no es un mensaje cualquiera, es el anuncio de la salvación eterna. Oír es el primer paso. La predicación fiel es esencial. La palabra transforma cuando es escuchada con fe. Y habiendo creído en él. La fe en Cristo es el medio por el cual recibimos la redención. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. La fe es personal, activa y confiada. No basta con escuchar, hay que creer. Creer en él implica confiar plenamente en su obra. Es renunciar al yo para descansar en su suficiencia. El que cree es justificado. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello que garantiza la autenticidad y propiedad del creyente. 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado. Como un sello real, marca a los que pertenecen a Dios. El Espíritu confirma la salvación y mora en el corazón. Es evidencia y garantía. La promesa de Ezequiel 36 horas y 27 minutos se cumple. Dios habita en los suyos. Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es garantía de lo que recibiremos completamente. 2 Corintios 5:5 nos dio las arras del Espíritu. Como un adelanto, nos asegura la herencia venidera. Es el depósito inicial de lo eterno. Su presencia ahora es prueba de la plenitud futura. Las arras muestran que la transacción ya comenzó. Dios no falla en lo que promete. Hasta la redención de la posesión adquirida. Se refiere a la redención final de nuestro cuerpo y del mundo. Romanos 8:23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aunque ya fuimos salvos, aún esperamos la consumación. La Iglesia es la posesión comprada con sangre. Aún está en proceso, pero asegurada. La redención total llegará. Nada lo impedirá.
Dios terminará lo que comenzó. Para alabanza de su gloria. Una vez más, el propósito supremo es glorificar a Dios. Efesios 1:6, 12 y 14 repiten esta frase como estribillo central. Todo lo que Dios hace es para mostrar su gloria. La salvación no es centrada en el hombre, sino en Dios. Vivimos para alabanza, no para autoexaltación. Su gloria es el fin y el deleite. La eternidad será un canto sin fin de su majestad. Oración de Pablo por sabiduría y revelación espiritual. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Por esta causa también yo. Pablo inicia una oración basada en todo lo que acaba de declarar sobre la salvación. Efesios 1:3-14 describe bendiciones espirituales, ahora él responde con gratitud. La doctrina debe llevar a la devoción. No solo enseña, ora. Su teología desemboca en intercesión. El conocimiento de la gracia lo mueve al agradecimiento. Su ejemplo muestra que la verdad alimenta la oración. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. La fe de los efesios no era secreta, era notoria y activa. Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Su confianza en Cristo era visible, genuina. Pablo no había visto, pero oyó de su firmeza. La fe verdadera produce testimonio. Jesús es el centro y objeto de esa fe. Donde hay fe viva, hay fruto que otros pueden ver. Y de vuestro amor para con todos los santos. La fe vertical en Cristo se refleja en amor horizontal hacia los hermanos. 1 Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo destaca su amor como evidencia de madurez espiritual. No era selectivo ni parcial, sino hacia todos los santos. El amor auténtico une a la iglesia. Fe sin amor es incompleta. El Evangelio produce comunión verdadera. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros. La gratitud de Pablo por los efesios era continua y sincera. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aunque en prisión, su corazón rebosa por ellos. La gratitud es fruto del amor pastoral. Agradece no solo por lo que han hecho, sino por quienes son en Cristo. La iglesia fiel es un motivo constante de acción de gracias. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Su agradecimiento se convierte en intercesión fiel. Romanos 1:9, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo no oraba de forma vaga, sino con nombres y rostros en mente. Su oración era intencional y constante. Intercedía como un padre espiritual. La oración fortalece los lazos y alimenta el alma. Recordar en oración es amar en acción. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ora al Padre, quien está en relación eterna con el Hijo. Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Esta expresión resalta tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Jesús, como Hijo, está sometido al Padre en su misión. Pablo ora al mismo Dios que envió a Jesús. Hay unidad en la Trinidad. Dios es accesible a través del Hijo. El Padre de Gloria. Se le llama así por ser la fuente y dueño de toda gloria. Salmo 24, 7-10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, fuerte y valiente. Él es digno de adoración y resplandor. La gloria no solo le pertenece, sino que emana de Él. Su presencia es majestuosa y santa. Pablo ora al que posee todo esplendor y honra. No hay mayor autoridad ni belleza. Os de espíritu de sabiduría y de revelación. El conocimiento espiritual requiere iluminación divina. 1 Corintios 2:12, hemos recibido el Espíritu que es de Dios, para que sepamos. La sabiduría espiritual no se obtiene con esfuerzo humano, sino por revelación.
Pablo ora para que entiendan lo profundo de Dios. No basta con conocer la letra, hay que recibir luz del Espíritu. Sin revelación, no hay transformación. En el conocimiento de Él. El objetivo de la sabiduría espiritual es conocer a Dios íntimamente. Jeremías 9:24, el que se gloríe, gloríese en esto, en entenderme y conocerme. No se trata de información teológica, sino de comunión viva. Pablo no pide dones, sino revelación del carácter de Dios. Conocerlo a Él es el mayor tesoro. Toda la vida cristiana gira en torno a este conocimiento. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo pide que sus mentes espirituales sean iluminadas. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra. El entendimiento sin luz divina es ciego. Solo Dios puede abrir los ojos del alma. El corazón iluminado discierne el valor de las cosas eternas. El Evangelio no solo informa, transforma. El creyente necesita revelación constante. La luz interior produce visión espiritual. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo ora para que entiendan el futuro glorioso al que fueron llamados. Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también glorificó. Esta esperanza no es deseo, es certeza. Es la glorificación final, la redención completa. Conocer la esperanza produce firmeza. El llamamiento de Dios incluye un destino seguro. Nada motiva más que saber a dónde vamos en Cristo. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dios tiene una herencia gloriosa reservada para su pueblo. Colosenses 1:12, la herencia de los santos en luz. No solo recibimos herencia, somos su herencia. Somos el pueblo que Él redimió para su gloria. Esa herencia es rica, eterna e incorruptible. Pablo ora para que la Iglesia entienda lo que ya posee. Nuestra identidad futura es gloriosa en Cristo. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Pablo desea que los creyentes comprendan cuán inmenso es el poder que actúa en ellos. Jeremías 32:17, nada hay que sea difícil para ti. Supereminente implica que sobrepasa toda comparación. No es un poder limitado, es absoluto. Es poder creativo, redentor y sustentador. Esta grandeza no es teórica, es real y activa. Dios no solo tiene poder, lo demuestra. Para con nosotros los que creemos. El poder de Dios no está reservado para unos pocos, sino para todos los creyentes. Romanos 8:11, el Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales. La fe es el canal por donde fluye su poder. No se trata de merecimiento, sino de conexión con Cristo. El mismo poder que resucitó a Jesús opera en nosotros. Este poder capacita, transforma y sostiene. Según la operación del poder de su fuerza. Pablo acumula palabras para describir la magnitud del poder divino. Colosenses 1:29, lucho, con la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Operación, poder y fuerza expresan dinamismo, energía y eficacia. No es un poder inactivo, sino que actúa y produce fruto. Este poder no se agota. Dios obra en nosotros con fuerza imparable. Su poder cambia realidades. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La cual operó en Cristo. El ejemplo máximo del poder de Dios es la resurrección de Cristo. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. La muerte fue vencida no por fuerza humana, sino divina. Dios manifestó su poder supremo en el Hijo. Lo que hizo con Cristo garantiza lo que hará con nosotros. La resurrección no fue solo un milagro, fue una declaración de victoria. Resucitándole de los muertos.
Jesús venció la muerte por el poder del Padre. Romanos 6:4, como Cristo resucitó, por la gloria del Padre. Esta resurrección fue corporal, literal y gloriosa. No es mito, es historia. Es la base de nuestra esperanza. Si Cristo vive, nosotros también viviremos. La resurrección valida todo el Evangelio. Dios demostró su poder quebrando la tumba y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo no solo resucitó, sino que fue exaltado a la posición suprema. Salmo 110, 1, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado. La diestra es símbolo de autoridad y honor. Jesús reina desde el cielo, no como mártir, sino como rey. Desde allí intercede, gobierna y vendrá. Su trono está asegurado. La exaltación es fruto de su obediencia. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Pablo enumera toda forma de poder espiritual para declarar la supremacía de Cristo. Colosenses 2:10, Él es la cabeza de todo principado y potestad. No hay ángel, demonio o fuerza espiritual que iguale a Jesús. Él está por encima de todos. Su autoridad es inapelable. No compite, reina. No es uno más, es el soberano absoluto del universo. Y sobre todo nombre que se nombra. Su nombre está por encima de todo lo que pueda ser invocado. Filipenses 2:9, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ninguna figura, título o entidad se compara. Su nombre representa su esencia, poder y autoridad. Todo lo creado reconocerá su señorío. Él no tiene igual ni rival. Su nombre es digno de adoración. No solo en este siglo, sino también en el venidero. La supremacía de Cristo trasciende el tiempo y la historia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Su reinado no tiene fin. Reinará por siempre con justicia y gloria. En la era presente y en la futura, Cristo es Señor. El tiempo no limita su poder. Su trono es eterno. Su autoridad jamás se desgasta. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios Padre entregó todo dominio y autoridad al Hijo resucitado. Salmo 8:6, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta frase refleja autoridad total y cumplimiento mesiánico. Nada está fuera de su control, ni lo visible ni lo invisible. Cristo reina sobre la creación, la historia y el universo espiritual. La sumisión de todo indica su triunfo absoluto. El señorío de Cristo es presente y real. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Cristo fue exaltado no solo como Señor, sino como cabeza que gobierna y sostiene. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Ser cabeza implica liderazgo, autoridad y fuente de vida. Todo lo que existe encuentra su sentido en Él. Cristo no está aislado de su pueblo, está íntimamente vinculado a su cuerpo. La cabeza piensa, dirige y da dirección. A la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo que vive y se mueve bajo la dirección de Cristo. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Es el pueblo redimido, la comunidad de los santos. Cristo no solo reina sobre el cosmos, sino que lo hace especialmente sobre su iglesia. Ella es su posesión amada, su instrumento y su herencia. La iglesia existe para Él y por Él. Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo. La iglesia es presentada como el cuerpo viviente de Cristo en la tierra. Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cada creyente es un miembro activo, con funciones diversas pero unidad de propósito. Cristo es la cabeza, nosotros sus miembros. Esto implica dependencia mutua y coordinación espiritual.
La Iglesia no es una institución, es una extensión de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta declaración es profunda, la Iglesia manifiesta la plenitud de Cristo. Colosenses 2, 9, 10, en él habita toda la plenitud, y vosotros estáis completos en él. Aunque Cristo es autosuficiente, ha decidido manifestarse a través de su cuerpo. Todo lo llena habla de su omnipresencia y poder. La Iglesia es el vaso donde Él se expresa. No es solo recipiente, es expresión viva de su gloria.